Continuamos con el orden del día. El momento 2 se va a desarrollar entre el 9 de marzo al 12 de abril. Y este momento 2 es una continuación del trabajo que se desarrolló en el momento 1. En este momento 2 está dividido en 3 partes. El paso inicial o el paso 1 es determinar las medidas univariantes de tendencia central. El paso 2 es determinar las medidas univariantes de dispersión. Y el tercer paso es consolidar el informe final. Vamos a hablar de uno de ellos brevemente. El paso 2, que significa determinar las medidas univariantes de tendencia central, consiste básicamente en determinar la variable discreta y una variable cuantitativa continua. Para tal efecto, debemos nosotros de pronto primero definir, o debemos haber definido en el primer trabajo, la variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. El anexo, el blog del curso, que les puede servir como material de consulta para el desarrollo de las actividades. En el blog del curso van a encontrar un video presentado por un compañero, Manuel Francisco, en el que se habla sobre medidas de tendencia central. El vínculo para que puedan ingresar al blog del curso y podemos consultar en el blog del curso, podemos consultar lo que necesitamos para el desarrollo de nuestro trabajo. En ese blog del curso, que ustedes lo pueden, pues yo ya lo tengo más o menos ubicado. Para mí es una herramienta importante para el trabajo y para las consultas. Ese blog del curso, lo que hemos venido haciendo es creando temas que le permitan al estudiante aclarar dudas. O si no, ustedes pueden consultar la página 24 del texto guía. El texto guía está ubicado en el entorno de conocimiento al cual pueden acceder por el lado izquierdo o por el lado derecho. En el entorno de conocimiento encuentran el texto guía. Es el texto que nos ha acompañado en el desarrollo del curso. Y efectivamente, en la página 29 aparece información sobre la página 24, perdón, aparece información sobre variables. Y esa información nos define las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Si mi tema no ha sido completamente aclarado, puedo recurrir al video que aparece en conceptos básicos, que habla de tipos de variables. Aquí tenemos conceptos básicos y tipos de variables, desarrollado por un compañero que habla de variables discretas y variables continuas. Esa información es muy valiosa para el desarrollo del trabajo. Si no, aquí vemos a nuestro compañero donde nos tiene preparado para hablar de las variables cualitativas y cuantitativas y con los respectivos ejemplos. Si no logro aclarar mis dudas,
en esta parte, en este video, puedo recurrir, hay un blog que tengo, ustedes pueden colocar en Google Francisco Cabrera Díaz Estadística Descriptiva y van a encontrar un vínculo que los va a llevar al espacio para estadística. Mientras este vínculo me permite habilitar el espacio para ustedes, también ustedes pueden investigar en Bitutor. Bitutor es un vínculo que hemos venido empleando para consulta de cualquier tema de estadística. Vamos a ver si podemos ingresar. Sí, aquí está aquí aparece el blog de estadística descriptiva. Si le dan clic en cada uno de los términos que aparece acá, si le damos, van a encontrar información sobre tablas de frecuencia, van a encontrar información sobre qué son variables, van a encontrar información muy valiosa para el desarrollo del curso. Así como lo mencionaba Manuel Francisco, o como lo vamos a mencionar a través del video, ustedes lo pueden constatar en el desarrollo de la información. Aquí van a encontrar una información sobre estadística descriptiva, y hay unas diapositivas que les van a hablar sobre las variables, información sobre definiciones, tablas de frecuencia, rango, marcas de clase en amplitud de intervalos. Y ahora vamos a ver un tema que nos va a ilustrar mucho. Bueno, ya sabemos dónde podemos empezar a consultar. Ustedes tienen la web, tienen el texto guía, no se les olvide que tenemos un texto guía, nuestro texto guía que está en el entorno de conocimiento, o si no, podemos nosotros trabajar en la unidad 1, donde aparece la información sobre nuestro contenido. Le damos edición o le podemos dar informe y empiezan a aparecer toda la información que necesitamos al respecto. Ustedes ya la pueden consultar, conocen este espacio, vuelven a encontrar nuestro blog. Fuera de consultar nuestro blog aparece una información de conceptos generales de estadística. Estadística aplicada a la economía. Recolección de la información. Análisis de datos unidimensionales. Y un texto en línea que se llama Estadística Descriptiva de Distribuciones y Probabilidades, que les va a servir muchísimo. Bueno, en nuestro caso, vamos a empezar a ver, por favor, les pido a todos que me vayan, van abriendo el módulo para que nos podamos guiar en un momento dado para que podamos desarrollar y poder coordinar el trabajo que pretendo hacer. Buenos días, doctor Milton. Estudiantes, empezamos con un ejemplo, por favor, podemos ver la página 39 del módulo. En la página 39 del módulo de nuestro texto guía, aparecen unos ejemplos ya de tablas de frecuencia que voy a compartirles. Aparecen en la página 39 de nuestro texto guía, aparece una tabla de frecuencia donde aparece los años y el número de egresados
que tenía la universidad en el periodo de 1994 al 2004. Esta es una variable numérica, y por ser numérica podemos decir que es una variable discreta. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando vayamos a elaborar una tabla de frecuencia, nuestra tabla de frecuencia debe llevar este tipo de presentación, que es la que aparece en nuestro texto guía. Debe tener la información o la variable, la frecuencia absoluta o f, nuestra frecuencia relativa o h, nuestra frecuencia absoluta pero acumulada, esta frecuencia es frecuencia absoluta inicial, y nuestra frecuencia relativa acumulada. Para el caso de variables cuantitativas continuas, y una quinta columna que corresponde a la marca de clase. Para el caso de variables, como vimos anteriormente en la página 39, recomiendo que debe aparecer el dato de la variable, la frecuencia y la frecuencia relativa, tal y cual como aparece acá, o sea, las tres primeras columnas. Veamos la página 39. Tenemos años. En el año 1994 tenemos un número de egresados de 338. Y en el año de 1995 tenemos un total de egresados de 424 estudiantes. Entonces, es importante que esta tabla de frecuencia de egresados en este periodo deba tener una frecuencia relativa. Abajo encontramos una tabla de frecuencia para una variable cualitativa, que es clasificación de estudiantes por SEAD. ¿Cuántos estudiantes tenía en un momento dado para el año 2005 el SEAD de Medellín, el SEAD de Pereira, el SEAD de La Dorada y el SEAD de Turbo? Pues fíjense que es importante que esta tabla de frecuencia tenga la tercera columna, que es la frecuencia, la columna de frecuencias relativas. Enseguida vamos a ver otra tabla de frecuencia. Aquí tenemos clasificación de empleados por cargo. Esa clasificación de empleados por cargo, ¿qué tipo de variable podría ser? Le tengo la compartición de pantalla aquí sí, se está grabando la sesión. Se está grabando la sesión, ¿sí? Estamos tratando, sí, estoy tratando de registrar. Está doblemente grabada. Está siendo grabada por Camtasia y está siendo grabada para la web. Bueno, me gustaría que alguien me dijera qué tipo de tabla de frecuencia corresponde a este ejemplo. Quisiera que alguno de los asistentes que están viendo esta tabla de frecuencia me dijera qué tipo de tabla de frecuencia corresponde a la clasificación de empleados por cargo. Me gustaría que uno de ustedes me dijera a través de la reunión, ¿qué tipo de variable tenemos? Levante la mano la persona que quiera intervenir, por favor. Ayerly, Manuel Alejandro. Micrófono activado para Líbano.
Adelante, Líbano. Adriana Osorio. Miremos qué nos dice Adriana. Ah, bueno, Adriana. Listo. Bueno, lo que estamos tratando es de establecer qué tipo de variable podemos ver en el texto guía en la página 40 para esta tabla de frecuencia. ¿Qué tipo de variable? ¿Y qué tipo de variable a la estatura en la tabla 2.4? ¿Quién me puede colaborar? Quiero ver una participación. ¿Qué podemos ver? ¿Me escucha Jan? ¿Qué tipo de variable podemos encontrar en la tabla 2.3 y qué tipo de variable podemos encontrar en la tabla 2.4? Marelvi. Claro, por el chat pueden escribir para la tabla 2.3 qué tipo de variable tendríamos. Bueno. Entonces tenemos una variable, tenemos cargos, entonces sería cualitativa, y la tabla 2.4 tendríamos variables, una variable estatura, una variable cuantitativa continua, y tenemos lo que es, y tenemos intervalos intervalos de altura de un grupo de estudiantes de quinto grado que van entre el 125 y 129. Fíjense la diferencia que entre el 125 y 129 es de 4 espacios o 4 números, o sea que tenemos una amplitud igual a 4. Y para calcular este tipo de tablas tenemos un ejercicio en la página 41 hasta la página 48, que es el que nos representa el cálculo de variables de tipo tablas de frecuencia para datos agrupados que corresponden a este ejemplo 1. Para este ejemplo 1 ya hay un video que fue hecho hace mucho rato, espero que les sirva mucho, lo pueden encontrar en el espacio de Francisco Cabrera, donde vemos la aplicación, la determinación de los intervalos para el cálculo de la tabla de frecuencia, aplicando la regla de Sturges, el cálculo de la amplitud, como en el ejemplo anterior habíamos dicho que era 4, el rango, se establecen los valores de rango, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, el valor del intervalo que lo calculamos con K, se calcula un nuevo rango que viene de los datos de A y K ya aproximados, y una posibilidad de un exceso que se puede emplear en K para ajustar los datos. Se calcula la amplitud menos 1 para desarrollar el trabajo. Este es el tamaño de los posibles intervalos. Aquí vemos que el K me estableció que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 intervalos. Mi K me dice que son 9 intervalos y mi A me dice que la amplitud es igual a 7. Perdón, a 15, perdón. 15. Entonces, empiezo a aplicar el desarrollo del ejercicio propuesto aquí
escojo, aquí está el menor dato, el rango mayor, y la diferencia me da 52. Como son 30 datos del ejercicio, entonces calculo logaritmo de 30 multiplicado por 3,322 más 1, y me da 591, que aproximadamente es igual a 6, lo que quiere decir que son 6 intervalos. Y empiezo a aplicar los datos de amplitud, nuevo rango, límite inferior, límite máximo, para poder llegar finalmente a mi tabla de frecuencia para datos agrupados que debe llevar estas condiciones. Esa misma tabla de frecuencia puede llevar, perdón, nos transportamos, esa me puede llevar a otro espacio de la tabla, que es muy importante tener. Aquí hay un ejemplo de una tabla de frecuencia para datos agrupados. Es muy importante establecer la marca de clase, es muy importante establecer los datos que hemos mencionado del ejercicio, el n, límite inferior, límite entre los datos, el k, inicialmente calculado, después lo aproximo, la amplitud, la calculo y la aproximo porque este dato me va a servir, el nuevo rango, que es el producto de estos dos datos, la diferencia de rango, porque yo tengo un rango de 77 y uno de 74, me da 3, que puedo emplearlos de pronto para ajustar los datos cuando mi tabla no cubre de pronto el mínimo dato, que sería 56. Entonces yo podría restarle, o de pronto no me considera los datos dentro de estos límites. ...66 y 33. Entonces yo puedo aplicar lo que me dio aquí para ajustar mi tabla de frecuencias. Perdón, lo que me dio acá, perdón. Acá. La amplitud menos 1, si mi amplitud era 11, la amplitud menos 1 es igual a 10. Y voy preparando mis valores de n, porque yo tengo un n de 56 en este caso. Entonces, n sobre 4 me permite a mí calcular en un momento dado el primer cuartil, los datos para determinar los cuartiles. Esta es una tabla de frecuencia para datos agrupados, para desarrollar. Primero, debemos desarrollar nuestra tabla de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central que están especificadas en la guía para el momento número 2. Quiero preguntas. Preguntas. Sí, la conferencia va a ser subida al aula virtual para que sirva como material de consulta. Pregunto, sí, Gladys, una pregunta, me gustaría que tratáramos de ir consultando el texto guía con lo que vamos viendo. ¿Ya? A ver, me gustaría escucharlo. Levanten la mano. ¿Quién quiere participar en la reunión? Bueno, continúo. Continúo. Aquí yo habíamos establecido que lo primero que vamos a hacer en nuestro trabajo es determinar si la variable es si la variable es discreta o si mi variable es cuantitativa, porque para esa variable discreta debo calcular, después de haber calculado, desarrollado o obtenido mi tabla de frecuencias, debo calcular para esa variable discreta
las medidas de tendencia central como son la media, mediana, moda, cuartiles, deciles y percentiles, y interpretar los cálculos o resultados del trabajo. De la base de datos debo elegir una variable cuantitativa continua y para ella debo calcular la media. Correcto, lo que dice Jan es cierto. Variable cuantitativa discreta es aquella que no se puede partir, que no tiene divisiones, que no tiene fracciones. Por ejemplo, los peces del acuario. Sí, permítame un momentico. Jan tiene la palabra. Jan tiene la palabra, sigue. Sí, buenos días, profe, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿me escuchas, profe, bien? Yo te escucho, ya. Bueno, muchísimas gracias. Profe, mi intervención va con respecto a... pues lo que está explicando está muy bien y creo que los estudiantes están sirviendo mucho. Simplemente quiero hacer una pequeña claridad que de pronto a veces se nos pasa por alto, y es con respecto a la metodología de trabajo en el aula virtual y en general en el curso. Porque recuerden todos que estamos trabajando con una metodología que se llama aprendizaje basado en problemas. Entonces es muy importante que ustedes, estudiantes, recuerden que esta metodología, miren por ejemplo que en el aula hoy en día no tenemos lecciones evaluativas ni quizzes, es decir, estamos desarrollando solamente un trabajo en la resolución de un problema, y a través de la resolución de ese problema esperamos llegar a aprender las herramientas estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mencionarles? El enfoque central del curso tiene que estar en la resolución del problema. ¿El problema cuál es? El que ya se planteó en el momento 1, que es el tema de la congestión en las salas de urgencias, específicamente la sala que les dimos en la base de datos. Entonces hay que aclarar varias cosas. El trabajo fundamental de ustedes es encontrar una solución a ese problema. ¿Cuál sería el problema en este caso? La congestión en las salas de urgencias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a plantear? Una solución a ese problema. ¿Cómo podemos hacer para solucionar ese problema de congestión en las salas de urgencias? Ahora, ustedes ahí pueden plantear muchas soluciones, ¿cierto? O sea, una solución puede ser construir un nuevo hospital, reformar las políticas de salud pública, etcétera. Esas son soluciones que son válidas. Pero en este curso lo que estamos buscando es, adicional a que las soluciones sean válidas, que podamos emplear la información que se nos está dando, que en este caso es la base de datos, con los datos de 120 pacientes y algunas variables estadísticas de los pacientes atendidos y las características que tienen la atención en ese centro. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes entreguen una solución a ese problema y se apoyen en información, en datos, para poder justificar que la solución que ustedes están encontrando es una solución válida. Por ejemplo, si ustedes plantean, vamos a mover el personal de una sala a otra, en el 57% del personal lo vamos a mover. Entonces, la idea es que ustedes puedan justificar por qué 57 y por qué no 80 o por qué no 20. Entonces, para hacer eso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tener datos y analizar esos datos. Entonces, todas estas herramientas que estamos viendo aquí, ustedes deben aplicarlas a la solución del problema. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Todo lo que estamos trabajando está enfocado a solucionar ese problema. Y las herramientas de la estadística ustedes las van a usar aplicándolas a la base de datos para ir encontrando justificación a las soluciones que ustedes van planteando. Eso no lo pueden perder de vista, ¿sí? Porque todo el trabajo que estamos haciendo, tanto el momento 1, 2, 3, todo va dirigido a que ustedes utilicen las herramientas que está enseñando aquí el profe, que nos está mostrando y compartiendo, para que ustedes la apliquen a la base de datos que les dimos y que ustedes puedan justificar las decisiones que están tomando, las soluciones que están planteando, las puedan justificar a través del uso de la estadística. De esa manera lo que necesitamos es aprender a usar las herramientas estadísticas para hacer la solución o para mostrar la solución al problema que ustedes están resolviendo. Entonces no pierdan de vista eso. No, en este curso no se trata únicamente de entregar un trabajo en el momento que es, no,
se trata de hacer precisamente un trabajo continuo donde ustedes puedan reunirse, lo mejor será a través de Skype o de algún medio sincrónico, puedan conversar, puedan proponer alternativas de solución y utilicen las herramientas estadísticas para verificar que esas soluciones que ustedes están dando son soluciones adecuadas a la problemática. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si ustedes trabajan, que su jefe les diera un problema, cómo mejorar el rendimiento en cierta área de la empresa. Entonces, para ustedes mejorar ese rendimiento, para entregarle una solución, ustedes tienen que tener obviamente los datos de esa área de la empresa. Entonces, si ustedes dicen, vamos a rebajar costos en esta área, pues ustedes tienen que saber mostrarle al jefe una estadística que dice, mire, estamos consumiendo aquí el 60% de los recursos y el rendimiento no es sino del 20%. Entonces vamos a disminuir aquí en un 40% los gastos y vamos a aumentarlos aquí para que la producción sea mejor. Exactamente el mismo trabajo tienen ustedes que hacer aquí en el curso. Eso quería mencionarles porque es muy importante de vista la visión general, ¿cierto? Que la metodología de resolver un problema y a través de resolver ese problema poder llegar a comprender por qué las herramientas estadísticas son importantes. Claro, muchísimas gracias. Gracias, bien. Seguimos con nuestro ejemplo. En el texto guía, ustedes van a encontrar en el texto guía hay ejercicios que corresponden, por ejemplo, desde la lección 16.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.1, donde aparecen desarrollos de ejercicios para los temas que estamos tratando en el momento 2, que es determinar las medidas univariantes y las medidas de dispersión. Vamos a tratar de ver el desarrollo de pronto el desarrollo de un ejercicio en este caso volvemos a plantear el caso de las tablas de frecuencia para datos agrupados. Este es un ejemplo que tiene el texto guía en la página 96, que habla de que la Secretaría de Tránsito decide realizar una medición de los 5 puntos en las afueras de la ciudad, y la medición se hizo en horas en las cuales se presentaba el mayor número de accidentes de dicho punto, y registraron los siguientes datos. Los datos son esta serie de datos que aparecen a mano derecha, que van desde el número 56 hasta 130 datos. Esos 130 datos les voy a cambiar el orden. Esos 130 datos aparecen acá. Debo haber calculado mi total de datos. Entonces numero mis datos: 1, 2, 3, 4. Si puedo aplicar una ecuación, puedo aplicar esta ecuación que ustedes pueden ver acá. Esa ecuación es sencilla, simplemente a la celda donde tengo el primer dato le sumo un dígito y copio esa ecuación hasta el final de los datos. En este caso, el final de los datos es 56. Mis datos los ordeno de menor a mayor, y después de ordenarlos empiezo a calcular, primero a establecer cuántos datos hay y cuál es el límite de datos. El límite de datos iría, en este caso sería igual a 56 datos
Y esos 56 datos, de esos 56 datos, el dato inferior corresponde al número 56 y el dato superior corresponde a 130. Establezco la diferencia de rangos, la diferencia de datos, calculo el rango, y establezco la diferencia entre mis datos. Me da una diferencia de 74. Teniendo el valor del rango, calculo yo el más importante es calculo mis intervalos, calculo mi K. Recuerden que es el logaritmo del total de datos, en este caso es 56 por 3,322 más 1, me da 687 y lo aproximo a 7. Él me está estableciendo que debo tener 7 intervalos. Calculo mi amplitud. La amplitud que tengo se debe calcular con base al rango que yo tenía anteriormente. En este caso el rango era 74 y lo calculo teniendo en cuenta la K que había calculado por los intervalos y me da un valor de 10,57 que lo aproximo a 11. Al aproximarlo a 11 me va a dar un nuevo rango que es de 77. Establezco la diferencia entre estos dos rangos y entre estos nuevos datos. Entonces establezco una diferencia entre ellos. Hay una diferencia de 77 menos 74 me da 3. Como yo tenía una amplitud de 11, la amplitud menos 1 me va a dar 10. Los datos que tengo son valores de velocidad, pero estos valores de velocidad están en una forma, no están en una forma entera. Y de ello yo puedo elaborar mi tabla de frecuencia para esta variable que está entera y estableciendo primero el dato más pequeño. En este caso busco en mi tabla ¿dónde está ese dato más pequeño? Y ese dato más pequeño está acá, 56. Quiero ver cómo calculo estos datos. Tengo 56, a ese valor de 56 le adiciono mi amplitud y mi amplitud es de 11. Repito el dato. En el primer dato o en el límite inferior de la primera clase, de la que sigue, en este caso es la celda G19, señalo el dato anterior para ubicarlo y le adiciono a ese dato mi amplitud. Esa amplitud que es de 11, debo dejarla fija, entonces le coloco signo pesos a la fila y a la columna o le doy simplemente F4. Al darle F4 me va a quedar el dato fijo y copio esta fila al resto de la tabla para observar si se cumple o no se cumple lo que se ha establecido en el desarrollo de la misma. Tengo el dato más pequeño 56 y el dato más alto es 133, o sea que dentro de ese intervalo están mis datos que van desde 56 a 130. Empiezo yo a calcular mi F, en este caso voy a calcular mi 4. Determino cuántos datos hay entre 56 y 67, teniendo en cuenta que este límite inferior de la clase corresponde a un intervalo abierto, mientras que el 67 corresponde a un intervalo cerrado. ¿Cuántos datos tengo entre 56 y 67? Tengo
4 datos, por eso aparece el número 4 acá. Y así sucesivamente calculo cuántos datos hay entre el intervalo de 67 a 78. Me aparecen 8 datos, por eso coloco los 8 datos acá. Al colocar los datos, al final, lo totalizo. Le doy suma. Sombrero de dónde a dónde va. Y le doy a calcular. ¿Cómo calculo mi frecuencia relativa? Mi frecuencia relativa sería igual al dato que tengo, en este caso es 4, dividido por el total de las frecuencias relativas, que es 56, multiplicado por 100. Pero, como yo lo voy a registrar o lo voy a copiar, en toda mi tabla, en el resto de las columnas le doy F4. Al darle F4, me quedará fijo el dato. Supongamos que aquí no tengo nada, no tengo ningún dato, lo copio. Y así, ya tengo mi frecuencia relativa, calculo mi frecuencia acumulada. Mi frecuencia acumulada sería igual a ¿qué? Sería igual al primer dato, en este caso es 4, entonces sería igual a 4, igual a la celda donde está el 4, y el resto de datos sería igual al dato que acabo de colocar más el siguiente dato de la frecuencia absoluta. Fíjese que es el dato de la frecuencia absoluta, me va a dar 12, copio mi ecuación y me da mi frecuencia relativa acumulada, perdón, mi frecuencia absoluta acumulada. De igual forma calculo la frecuencia relativa, en este caso sería 714, sería mi 714 por 714, a ese 714 le sumo 1421 y me daría 21.3, a 21.3 le sumo 16.4 y me daría 41.7, a 41.7 le sumo 19.64, me daría 60.71 y a 60.71 le sumo 8.93, me daría 69.4 más 16.07 me daría 85.71 y 85.71 a 14.29 me daría 100. Entonces yo ya tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, y calculo mi marca de clase. Mi marca de clase, ¿cómo sería? Mi marca de clase sería sencilla, sería simplemente buscar el límite inferior de mi clase más el límite superior de mi clase, en este caso es 67, como es un promedio, lo divido por 2, me da mi marca de clase de, perdón, aquí hay un dato equivocado porque se me fue una multiplicación y es más, sería 61.5, con ese 61.5 calculo yo todas mis marcas de clase para poder realizar con mi marca de clase y de pronto con la frecuencia absoluta puedo hacer mi polígono de frecuencia. Si yo quiero hacer un histograma, trabajaría los intervalos con la frecuencia absoluta o intervalos contra la frecuencia relativa. Para hacer la gráfica, ejemplo, yo tengo acá mi intervalo de 56 a 67, coloco los datos de 56 a 67 y los valores de mi frecuencia
absoluta. En este caso, señalo la tabla donde está y copio. Al copiar, me permite, sombreo, establecer los parámetros de la gráfica que voy a hacer. En este caso, voy a hacer, aquí está mi tabla de frecuencia, mis intervalos, pero aquí están los intervalos, pero yo debo darle un ajuste a la gráfica, dándole un formato a la gráfica para poder establecer que me queden más cercanos, que me queden como el histograma que mencionamos fíjense que aquí está mi histograma, que es igual al histograma que aparece en la página, si no estoy mal, en la página 50, el módulo es igual a este histograma, es lo que queremos nosotros establecer en nuestro trabajo. Bueno, sigamos. Este es mi histograma, presento mi histograma, le coloco los títulos, aprovecho los comandos, puedo colocar los títulos, puedo cambiarle la forma, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, tengo ya mi histograma y necesito calcular mis cuartiles. ¿Cómo voy a calcular mis cuartiles? Como yo tengo 56 datos, lo primero que hago es le voy aplicando la ecuación a mis datos. En este caso, mis datos son 56, sería 56 dividido por 4, entonces sería igual a mi n dividido 4, me da 14. El n medios sería igual a 56 dividido por 2. El 3n sobre 4 o tercer cuartil sería igual a 56 por 3, cierro paréntesis, y lo divido por 4. Me da 42. Entonces, con esos datos yo ya puedo empezar a calcular la mediana, que es de pronto una de las medidas de tendencia central, que en un momento dado puede resultar difícil. Vamos a calcular la mediana. Tenemos para calcular, aquí nos está dando 94 mi mediana. ¿Listo? Vamos a ver cómo la vamos a calcular. Aquí aparecen las ecuaciones para calcular la mediana. La mediana es la mitad de los datos, ¿cierto? La mitad de los datos me da 28. Yo tengo 28, ubico ese dato, lo señalo, sé que es 28, busco en mi tabla de frecuencia, en las frecuencias absolutas acumuladas, busco el valor de 28. Vamos a buscar el valor de 28 en esa tabla. ¿Dónde estaría? Y el valor de 28 estaría ubicado entre 23 y 24. Y 34, perdón. Entonces me ubicaría en el de 23. Supuestamente sería acá. Entonces para mi mediana estaría ubicada en una clase que va entre el 89 al 100. Este sería la clase de mi mediana, porque es el dato superior al valor que yo estoy buscando. Sería 34 menos 28, entonces está en la celda K21. Esta es la clase de mi mediana. ¿Ya? ¿Me escuchan? Bueno, esta es la clase de mi mediana. ¿Y qué hago yo? Calculo. Sería igual
como yo calculé n medios, entonces sería, mi n medios me dio 28, entonces sería 34 menos 28 dividido la frecuencia que da la clase de mi mediana, en este caso es 11. Cierro paréntesis. Porque a ese dato lo multiplico por la amplitud y le sumo el límite inferior. A ver, me está dando 95. Yo tenía el dato de 94. Entonces sería, la diferencia me está dando 34 menos los 28 dividido por 11, que es I 21, por la amplitud más el límite inferior. La mediana me da 95. Yo puedo calcular también mi promedio, perdón que me mueva rápidamente acá, voy a tratar de insertar con ecuaciones busco los operadores que yo necesito. En este caso, en énfasis, mi operador importante, necesito buscar aquí promedio, media. Este promedio quiero llevármelo para allá, lo arrastro, le doy un color que estime conveniente y me lo llevo para mi tabla en Excel. Me lo descarga, calculo el promedio, busco el promedio, a qué es igual el promedio, en el módulo busco a qué es igual el promedio, empleo mi módulo y determino dónde está mi promedio media aritmética. En este caso sería en la página 62. Página 62. Mi promedio dice que es la suma de todos los datos dividido por el total de datos para datos que no están agrupados. Pero en mi caso es diferente porque yo tengo mis datos agrupados. Como mis datos están agrupados, mi promedio sería igual al calculado por esta fórmula. F por X sobre el total de frecuencias. Bueno, entonces sería igual a ¿qué? Yo tengo mi tabla de frecuencia acá. Y esa tabla de frecuencia me dice que yo tengo que calcular un F por X. Ya tengo mi X. ¿Se acuerdan que calcularon la tabla, la marca de clase? Entonces sería marca de clase por la frecuencia y me daría 246. Copio, totalizo, en este caso me está dando, vuelvo y rectifico la suma si quiero rectificarla, le doy clic, le doy en suma, sumo, me da 53.80 y calculo mi media o promedio.
Para datos agrupados, en este caso sería 5380 dividido el total de datos, que son 56, y me da un promedio de 96. Una mediana que es igual a, ya lo había calculado, 95. Una moda, la moda yo la calcularía, buscaría si puedo establecer el dato más alto de mi frecuencia acumulada. En este caso sería 56, pero tengo dos posibilidades de moda, tengo dos valores modales, y podría emplear la fórmula que aparece en el texto, moda mira la ecuación de la moda que yo puedo aplicar. Puedo aplicar esta ecuación donde aparece la amplitud y el límite inferior del intervalo y el valor anterior a mi dato más elevado. Yo puedo trabajar este dato de 8, que sería en este caso el K-1, y el K más 1 sería igual al 11. Calculémoslo a ver cómo nos da. Entonces sería 8 dividido al dato más el siguiente, que sería, podemos tomar el 11, tomemos el 5, más el 8, perdón, más, perdón, amplitud, más el límite, más el límite inferior, en este caso sería 78, me daría 84 moda. Bueno, entonces así estaría, calcularía mi promedio, mi mediana, mi moda. De igual forma yo puedo calcular mi varianza para datos agrupados. Ya hay un compañero que realizó un aporte sobre cálculo de medidas de tendencia central, deciles, cuartiles y percentiles para una variable discreta. Voy a tratar de anexarles el vínculo. Ya me podía colaborar mientras busco el vínculo para compartirlo con los estudiantes. Para las variables, para el cálculo de media, mediana y moda de datos agrupados, también les recomiendo la dirección del blog de Francisco Cabrera, o si no, lo pueden ubicar en el blog de estadística, en el blog del curso. Pueden ustedes encontrar las tablas de frecuencias para datos agrupados, que es lo que acabamos de hacer. Encontramos también información sobre aplicación de medidas univariantes, un video
podemos encontrar, voy a facilitarles la dirección suministrado por nuestro compañero, que habla sobre el cálculo de medidas de posición hecho por Héctor Amaya. Ustedes van a encontrar en el blog del curso, van a encontrar medidas de posición, medidas absolutas de dispersión, un video aportado por el compañero Fabio Amaya, y nosotros continuamos con nuestra variable cuantitativa continua. Vamos a calcularle a esta tabla de datos, eliminemos esta gráfica, vamos a calcularle nuestra varianza. Vamos a calcular nuestra varianza, que necesitamos llevarla hacia nuestra diagrama de Excel. Nuestra varianza. La descargamos acá. No la cogió. Es decir, al cuadrado, la sombrero, la transporto y la descargo en mi Excel. Aquí está mi varianza. Busco en mis texto guía, busco la definición de varianza y la fórmula. Aquí está la definición de varianza. Aquí hay una varianza para datos no agrupados y aquí hay un valor de varianza para datos agrupados. Fíjense que estamos trabajando con un F que va multiplicado por la marca de clase elevado al cuadrado dividido por el total de datos menos la media al cuadrado. Para efectos, vamos a calcular una tabla de F por X al cuadrado. Para mí sería bueno, eliminemos estas dos columnas y vamos a calcular acá F por nuestra X al cuadrado. Por ahora queda así. Pero para poder calcular mi F por X al cuadrado, primero debo calcular mi X al cuadrado para que no se me confunden, no me van a confundir, y después sí calculo mi F por X al cuadrado. Entonces sería F por X al cuadrado. Entonces sería igual a que mi X al cuadrado le coloco yo potencia, le doy potencia y busco dónde está mi X. Esta es mi X, potencia, punto y coma, igual a 2, cierro paréntesis, fíjense en la parte, y le doy enter. Entonces mi marca de clase 61.5 elevado al cuadrado me da
3.782.25. Copio la ecuación. Al copiar la ecuación, la llevo hasta los intervalos que tiene mi tabla y posteriormente calculo f por x al cuadrado. En este caso sería igual a mi f, que es 4, por lo que acabo de calcular, por el x al cuadrado, y me da 15.129. Copio los datos, sumo, y cálculo, me da 358 para mi varianza. Entonces sería igual a que a 539.000 dividido por el total de datos, que es 56, entre paréntesis como me dice la ecuación, estos dos datos es lo que acabo de hacer, menos mi promedio al cuadrado. Entonces sería potencia de mi promedio al cuadrado, y me daría una varianza de 412,38. Una desviación estándar, ¿cómo sería desviación estándar? La desviación estándar, aquí hay un ejemplo práctico para que ustedes lo estudien. Nosotros tenemos en el blog un ejemplo. La desviación estándar para datos agrupados sería la raíz cuadrada de la varianza. En este caso sería igual a S, y nuestra desviación estándar sería igual a raíz de mi varianza, me daría 20,37 coeficiente de variación. ¿A qué sería igual? Sigo investigando en mi módulo porque voy leyendo y busco qué es coeficiente de variación. Mi coeficiente de variación me dice que el coeficiente de variación es igual a desviación estándar sobre x por 100. Lo aplico, paréntesis, desviación estándar sobre mi promedio, eso multiplicado por 100, me daría un coeficiente de variación de 21,13. Entonces ya he calculado parte del trabajo que me han pedido en la guía: medidas de tendencia central, promedio, mediana, moda. Me falta calcular cuartiles y deciles, que ustedes para eso les voy a recomendar que vean los videos que hay al respecto, y calcularía mis medidas de dispersión para mi tabla de frecuencia para datos agrupados. En ese caso sería varianza estándar, tiene una coeficiente de variación del 21,13%, una desviación, una varianza de 412, es elevada, para este ejemplo, que para esta tabla de frecuencias de índices de velocidad. Tabla de frecuencias de índices de velocidad es un ejemplo que está en la lección 15.1 de la autoevaluación de nuestro texto guía. Ya tienen una parte del trabajo del momento 2, que es relacionado con la tabla de frecuencia para datos agrupados. Para una variable cuantitativa la trabajamos para una variable discreta.
aquí ya tendrían ustedes que hacer, solo tendrían que hacer, desarrollar el tercer punto, y ese tercer punto del trabajo sería con la participación grupal. Ya han elaborado el cálculo de interpretación de las medidas univariantes de tendencia central de dispersión para una variable cuantitativa discreta, y el caso que acabamos de ver, el cálculo de interpretación de medidas univariantes de tendencia central de dispersión para una variable cuantitativa continua. Analizan e interpretan la información, consignan la información en el archivo que emplearon para entregar el trabajo del momento 1 y hacen la entrega del trabajo en grupo. Por eso es importante de que todos trabajen, de ahí la importancia de que todos asuman un rol y que todos participen, porque la continuidad, va a haber continuidad en el trabajo. Estamos en el momento 2 y vamos a pasar al momento 3, ¿correcto? Preguntas al respecto, me gustaría, ¿quién quiere tomar la palabra? Preguntas al respecto. Armando. El profesor Jim. ¿Todo claro? Gracias, doctor Víctor, gracias, Jim. Esto es un ejemplo, vimos un ejemplo para una variable cuantitativa continua. Hay ejemplos que una discreta que la volvimos continua. Hay otro ejemplo en la lección 16.3 del módulo. Hay un caso de interpretación, por ejemplo, vamos a tratar de verlo rápidamente. En la lección 17.1, busquemos acá en el módulo, ¿dónde quedan estos datos? ¿Dónde está lo que me está hablando el tutor? Yo estoy hablando de la información que aparece en la página 97. Busquen página 97, el texto guía, y concretamente vamos a buscar la lección 17.1. Vamos a buscar la lección 17.1. Aquí hay unos ejemplos de gráficas elaboradas por nuestro director. Perdón, me pasé. Es un ejemplo de la 17.1, sí. 17.1. Este era es unos datos que teníamos nosotros en ejercicios anteriores. Pero veamos el ejercicio. El ejercicio decía que la junta directiva de uno de los equipos de fútbol de la ciudad decidió comprar el pase de un jugador para ocupar la posición de delantero, y para tal fin el empresario dueño de los pases presentará 2 jugadores y mostrará la cantidad de goles que han anotado en las últimas 5 temporadas. Está definida por el número de goles que marca el jugador.
En este caso se relaciona el jugador 1 y el jugador 2. Y relacionando la cantidad de goles que ha hecho el jugador 1, 18, 16, 14, 17 y 20 para un total de 85. Después de calcular lo mismo para el jugador 2, tiene 30, 20, 14, 4 y 17 goles. Al lado del jugador 1, yo elevo el valor de x al cuadrado. Este sería una x al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y lo único que hago es calcular potencia. Ejemplo, sería así: potencia de la cantidad de goles de 1, perdón, rectifico, igual potencia, doble clic en potencia, señalo potencia, punto y coma, 2, y me daría 324. De igual forma calculo para 16, 14, 17 y 20 y me da un total de 1465. De igual forma calculo los datos de x al cuadrado para el jugador 2 y me da 1801. El n para ambos son 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. N en ambos lados es 5. Promedio. En este caso calculamos el promedio para estos datos y solo sería igual a este dato total, dividido por 5. Miremoslo, me debe dar 17. Entonces me da igual a 85 dividido 5, 17. Lo mismo, el promedio me da igual en ambos. Calculo la varianza, y en este caso los datos están o no están agrupados. Si están agrupados, entonces aplico la ecuación que vimos, varianza para datos agrupados. ¿Se acuerdan? Esta varianza para datos agrupados. Aplico mi varianza, sería igual a acá. Rectifico. Perdón, para datos no agrupados. Trabajaría como datos no agrupados. Entonces sería igual a total, que me da 1465, dividido por el n, que en este caso es 5, menos promedio al cuadrado. Entonces sería potencia de promedio al cuadrado, me daría 4. Aplico la misma ecuación que apliqué para desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza raíz, me da 2, y calculo mi coeficiente de variación. En este caso me da 1176. Los dos datos que me están dando son los siguientes. Me dice la menor variación absoluta, en este caso la varianza sería para el jugador número 1, que es 4, y para el jugador número 2 sería 71.2 o 2 y 8.4. Y la que sea el coeficiente de variación sería 1176
y 49.6. Como es un campeonato de fútbol, hay que escoger al mejor jugador. Ustedes deciden si es importante contratar a uno o a dos, porque lo que hay que tener en cuenta es efectividad en el cobro, en sus goles. Entonces, ustedes pueden escoger entre una persona al marcar los goles o una mayor efectividad o una mayor variación o una menor variación, pero eso se da en valores de efectividad. Consulte la información que aparece en el blog del curso, que les va a servir muchísimo. Creo que con esto podemos dar por terminada nuestra reunión del día de hoy. ¿Preguntas? Para el grupo. ¿Preguntas, John? Bueno, espero que les haya quedado claro. Espero volver a contar con la presencia del grupo en la próxima reunión, que va a estar a cargo del ingeniero Méndez y en compañía nuestra. Esperemos volvernos a ver. Un feliz día. Muchos éxitos.